palabra rompió mis cadenas. Tu palabra mi alma redimió. Cielo y tierra pasarán, mas tú fiel permanecerás. Libre soy, libre soy. Voy a comenzar haciendo varias preguntas para que ustedes las contesten en su interior. ¿Le gustaría tener a alguien que la cuide o que lo cuide, que lo alimente y que lo oriente? ¿Le gustaría tener a alguien que se ocupe de protegerlo? ¿Le gustaría tener a alguien que esté pendiente de su comida y de sus necesidades, de su bebida, que no le falte nada? ¿Le gustaría tener a alguien que lo guíe, alguien a quien pueda consultar y con quien pueda conversar? ¿Le gustaría tener un confidente serio, un confidente prudente, un confidente reservado, pero también un confidente sabio? Si a las preguntas le contestaron que sí, les tengo noticias. Tenemos todo eso y mucho más. La Real Academia Española define pastor como persona que guarda, guía y apacienta el ganado. Apacentar es alimentar el ganado, especialmente el ganado de ovejas. Yo les confieso que me encanta mi pastor. Mi pastor es un señor pastor. Mi pastor es el mejor pastor del mundo y de sus alrededores. No hay otro pastor como el que yo tengo. No hay otro pastor mejor que el que nosotros tenemos. ¿Y por qué? Porque es que nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro pastor. Y obviamente, si el Señor Jesús es el pastor, hay un rebaño. Somos su rebaño, somos sus ovejas. Incluso algunos intentan como insultarnos, como ofendernos diciendo: es que ustedes son borregos. Perfecto, somos borregos. O como quieran llamarnos, seguidores, gregarios, en fin, como quieran llamarnos. De todas maneras, ser borrego, gregario, seguidor u oveja del Señor Jesucristo es un honor. Tenemos a Jesús, y entonces el Señor Jesús nos cuida, nos guía y nos alimenta. Y nos cuida y nos guía y nos alimenta de manera perfecta, como todo lo que Él hace. Miren, la figura del pastor aparece desde el Antiguo Testamento. Porque uno podría decirse, bueno, Jesús, ¿por qué no se describió como líder o como sumo sacerdote? Bueno, porque uno podría encontrar varias respuestas, pero la principal es que Jesús no solo lidera, sino que nuestro Señor establece una relación íntima, personal, con cada una de sus ovejas. Es decir, el Señor tiene una relación personal, íntima, específica y única con cada uno de nosotros. Es cierto, Jesús es líder y es nuestro sumo sacerdote, ni más faltaba. Pero liderazgo y ser sumo sacerdote resulta insuficiente
para explicar esa relación que tiene Jesús con cada uno de nosotros. El liderazgo implica una autoridad, ¿no? El sumo sacerdote tiene implicaciones rituales, tiene implicaciones casi religiosas, ceremoniosas. El pastor no. La figura del pastor es entrañable, porque es que la figura del pastor expresa la ternura de Dios. Ese amor tierno, dulce, ese amor que comprende, ese amor que cuida, ese amor que alimenta, ese amor que guía. Pero también expresa, la figura del pastor, también expresa la disposición, la entrega de Dios en favor de nosotros, que somos sus ovejas. Y obviamente, la figura del pastor expresa y revela nuestra vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad la hemos visto manifestarse abiertamente en estos últimos tiempos. O sea, somos tan vulnerables que un bichito de 150 nanómetros nos tiene confinados, amenazados, y a muchos los tiene asustados. O sea, somos tremendamente vulnerables. Como son las ovejas. Como somos las ovejas de vulnerables. O sea, la oveja tiene muchos peligros. Están los lobos, están los zorros, están los perros de presa, están los gatos monteses. O sea, realmente las ovejas tienen muchos peligros y son muy vulnerables. ¿De qué dependen las ovejas? Del cuidado, de la disposición y del valor que tenga el pastor. Vamos a leer, por favor, Juan, capítulo 10, versículos del 2 al 5. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Nuestro Señor, nuestro pastor, dice que nosotros, sus ovejas, oímos su voz. Pero oír su voz significa saberla diferenciar. No es que nos perdamos en 20, 30, 50 voces, no, es que sabemos diferenciar la voz de nuestro pastor. Pero hay algo hermoso en lo que acabamos de leer, algo que me emociona y que nos debería emocionar a todos. Y es que Él nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre. O sea, nuestro pastor dice: hey, Jaime, hey, Juli, Paula, Mateo, Cristina, Alex, Germán, Janet, Liliana, Carolina, Carlota, Jorge Mario, en fin, llama a todas las ovejas por su nombre. Fíjense que la imagen que acabamos de leer en ese pasaje sugiere que hay muchas ovejas en el potrero. ¿Sí? Pero llega el pastor, nuestro pastor, y sus ovejas oyen su voz, oyen que las llama por su nombre. Jesús dice: hey, Mateo, ven acá. Y las ovejas obedecen. Las ovejas obedecemos a ese llamado. Y entonces el pastor saca sus ovejas, las que son de su propiedad, y arranca con ellas. ¿Por qué no las deja en el redil? ¿Por qué no las deja ahí donde están en el potrero? Porque es que no hay comida, no hay bebida.
Entonces tiene que llevarlas a buenos pastos, a un charco de buena agua, para que las ovejas coman bien, beban bien y estén satisfechas las necesidades de esas ovejas. Por eso las llama, las ovejas oyen la voz, las llama por su nombre, ¿sí? Y cuida, las lleva a otro lugar y las cuida para que se alimenten. La imagen es bellísima. Nosotros somos sus ovejas, oímos su voz, nos llama por nuestro nombre y nos lleva para que estemos en buenos pastos y con buena agua, para que estemos bien alimentados. Y naturalmente ese recorrido a veces tiene peligros, obviamente tiene peligros. Por eso dice ese pasaje que Jesús, el pastor, va delante de las ovejas. Ahí hay una posición de liderazgo, ¿sí? Va adelante, va guiando. Pero el pastor no solo lidera y no solo guía, tiene un propósito que es alimentarlas, ¿sí? Tiene un propósito que es cuidarlas mientras las alimenta y las guía. Y entonces las ovejas seguimos a Jesús porque conocemos su voz. No seguimos a ningún extraño, sino que huimos de esa voz extraña, de esa voz que no es la de nuestro pastor. Mi pastor, nuestro pastor, nos genera toda la confianza posible. Es que su voz, la voz de Jesús, nos da seguridad. Nosotros nos sentimos confiados y seguros de que Jesús nos guía correctamente. Así el camino sea difícil, así toque pasar por caminos muy estrechos, con peñascos, con abismos, ¿sí? Estamos seguros y confiados de que esa guía, siguiendo la voz de nuestro pastor, vamos a salir bien librados. Que de pronto salgan amenazas en los peñascos, en las enramadas, y hayan lobos que quieran emboscarnos. Va nuestro pastor guiándonos. Él nos defiende, Él nos cuida, Él nos lleva seguros al destino al que Él quiere llevarnos, que es tener buen alimento, tener buena bebida. Pero también hay que prestar atención a lo siguiente, y es que mi pastor, nuestro pastor, es nuestro dueño. Él ha hecho que conozcamos su voz. Y nuestra función como ovejas es conocer su voz, es decir, su palabra. Por eso cuando salen doctrinas raras, inventos raros, cosas que ponen una mano y entonces se caen, ¿sí? O tipos que el agua y bañan a la gente y escupen a la gente, y una cantidad de doctrinas tontas, ¿sí? A esas doctrinas, esas no son la voz de nuestro pastor, y por eso salimos huyendo. Esas doctrinas de adivinación que se dan en muchas iglesias o en algunas iglesias, donde hay supuestamente profecía un día a la semana y la gente hace fila para que le den su profecía, espíritus de adivinación. Esas son doctrinas que no corresponden a la voz de nuestro pastor. Nosotros nos apegamos a la voz de nuestro pastor. Mi pastor conoce el nombre de cada uno de nosotros. Conoce
mi nombre. Y quiero que por favor cada uno de nosotros, cada uno lo diga. Mi pastor conoce mi nombre. Es decir, yo no voy a ir por la vida o por la vida eterna y que Jesús pase por mi lado y no me conozca. Ojo, eso no va a pasar. Jesús conoce mi nombre y nos llama por nuestro nombre. Es decir, con mi pastor tengo una relación personal e íntima. Yo no he escuchado a nadie que diga, ay, el doctor Don Jesucristo. Yo no he oído eso, ¿sí? Todos le decimos Jesús, Jesucristo, Cristo. Porque es tan íntima la relación que tenemos con Él que lo llamamos por su nombre. Y no le ponemos colgandejos, ni don, ni doctor, ni su señoría, ni nada de esas tonterías. No. Y lo mismo pasa de Jesús hacia nosotros. Él dice nuestro nombre, nos llama por nuestro nombre, porque tenemos una relación personal, íntima, única e irrepetible. Mi pastor va adelante. Él me guía con sus pasos y con su voz. Él también me protege. Está pendiente de cualquier peligro que surja, poderme defender y salir victorioso de esas batallas contra las amenazas a mí, que surgen contra mí, que soy su oveja. También me ha enseñado a no seguir al extraño. Me ha entrenado incluso para huir de ese extraño. ¿Y cómo me ha entrenado? Con la palabra de Dios. Yo comparo con la palabra de Dios. ¿Es cierto lo que están enseñando o no es cierto? Cuando salen personas a decir, no, es que el arrebatamiento va a ocurrir no sé cuándo. ¡Mentira! El único que sabe la fecha y la hora es Dios, es el Padre. Entonces, como yo sé eso, estoy entrenado para huir de esos extraños, de esa voz extraña y nociva. Vamos a leer por favor Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 13. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Tenemos al buen pastor, nada menos. Y ese buen pastor da la vida por nosotros, sus ovejas. El buen pastor es nuestro propietario. Y nosotros, sus ovejas, admitimos que somos de su propiedad. Dice Jesús que el asalariado, que no es el propietario, abandona las ovejas. ¿Por qué? Porque no tiene compromiso. Ama el beneficio, pero no ama el oficio. Entonces ahí es cuando uno comienza a ver, asalariado, pago por ser pastor, el negocio de la fe, el negocio del diezmo, la ofrenda, la contribución, la limosna, como lo quieran llamar, ¿sí? El pastor asalariado, dice Jesús, no es el propietario y por lo tanto abandona las ovejas. Y la falta de compromiso la hemos visto. Y hemos visto el amor al beneficio, pero no al oficio. Durante mucho tiempo recibí críticas porque éramos una iglesia pequeña, porque hacíamos los cultos a través de internet,
porque grababa las predicaciones y las colgaba en YouTube. Entonces que eso no era culto, que eso no servía. Me encantaría saber qué piensan esas personas hoy, con la situación que estamos viviendo, cuando todas las iglesias están cerradas y tienen que transmitir a través de redes sociales, de medios virtuales. ¿Qué pueden decir? Ya el culto que se hacía por internet o por Skype, no sé, ya ese culto sí les sirve. Y sus pastores están pendientes de ellos. Hay pastores que incluso han hecho videos pidiéndole a la gente que mire, que no paren el diezmo, ¿no? Que están las facilidades del pago por página y no sé qué. A ver, ser pastor asalariado, de esos habla Jesús, y es muy específico. Que lo quieran distorsionar, que lo quieran adaptar, bueno, listo, pero la realidad es que el pastor asalariado abandona las ovejas. Es decir, cuando ve el peligro, cuando ve al lobo, huye y deja a las ovejas a merced del lobo. Pero mi pastor no. Mi pastor es el pastor. Y por eso cuando llega el lobo, mi pastor sale y enfrenta a los lobos. Y si es una manada de lobos, listo, los enfrenta y los vence. Y me saca sin un solo rasguño, porque ese es mi pastor. También dice Jesús ahí algo fundamental, y es que compara al dueño de las ovejas con el asalariado. Y dice algo importante. Dice que al asalariado no le importan las ovejas, pero al dueño de las ovejas sí le importan, y mucho. Entonces, como al asalariado no le importan, sencillamente sale corriendo ante la manada de lobos, que las ovejas se dispersen, y si eran 100 ovejas y se perdieron 50, pues, ¿qué más da? ¿Sí? Mientras que al dueño del rebaño, al dueño de las ovejas, sí le importa, así sea una oveja que se le pierda, sí le importa y la busca y está pendiente de todas y cada una de sus ovejas. Es que las conoce por su nombre. O sea, eso implica mucho amor. Miren, mi pastor no es un buen pastor. Mi pastor es el buen pastor. No es uno de muchos. No. Es el único buen pastor. No hay un pastor como él. Mi pastor dio la vida por mi vida. Mi pastor dio la vida por sus ovejas. Mi pastor no huye, ni ha huido, ni huirá ante las amenazas. Al contrario, mi pastor es el primero que sale para enfrentar las amenazas. Mi pastor pelea mis batallas, desde las emocionales hasta las físicas. Mi Señor Jesús, mi pastor, da esas batallas y las gana. Mi pastor me alimenta. Está pendiente de mis necesidades y también de mis necedades. De mis necedades para corregirlas y de mis necesidades para satisfacerlas. Porque también el pastor corrige. Cuando va con su báculo y organiza las ovejas, o va con el perro que ayuda, los perros que ayudan a controlar el rebaño, ¿sí? Porque si hay ovejitas que somos medio dispersas, medio necias, y entonces vemos un caminito por allá y ¡ay, venga! ¿Qué pasó por allá? Entonces, nuestro pastor corrige el camino para que no nos dispersemos. Por eso está pendiente de mis necesidades y de mis necedades. Miren, yo le importo infinitamente a mi pastor.
porque es que mi pastor me ama. No hay amor más grande que dar la vida por quien se ama. Y todos los que estamos aquí conectados, sabemos que alguien dio la vida por nosotros. Y Él sabía por quién estaba dando la vida, porque es que Él nos conoce por nuestro nombre. O sea, Él dio la vida por cada uno de nosotros. Nos nombró. Y por eso dijo, yo doy la vida por Jaime, por Paula, por Juliana, por Mateo, por todos y cada uno de nosotros. Él dio su vida. Y dio su vida para que tuviéramos vida y vida eterna. Miren, en este tiempo, los que no lo habían notado, los que andaban medio dispersos con este tema de la fe y de la espiritualidad y del amor de Dios, en este tiempo se han dado cuenta que hay el buen pastor, que tienen el buen pastor. Y ha sido emocionante poder ver, poder escuchar personas que sabían que Dios existía, pero que ahora lo siguen y saben, y ya están reconociendo la voz del pastor, y ya saben que ese pastor conoce su nombre. Eso es emocionante, eso es espectacular. Pero este tiempo ha servido para eso, para fortalecer esa relación personal, íntima, que hay entre nuestro Señor Jesucristo y todos y cada uno de nosotros. Vamos a leer por favor Lucas capítulo 15, versículos del 4 al 7. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús compara a los pastores comunes, a los pastores defectuosos, a los que somos mediocres y muy limitados, nos compara con el buen pastor. Y hace una pregunta bien importante. Nosotros, los limitados, teniendo 100 ovejas, si perdemos una oveja, ¿no vamos a buscarla? ¿Será que no dejamos las 99 y vamos tras la perdida hasta encontrarla? Cuando una oveja se pierde, hay que suponer ciertas cosas. Esa oveja está herida, está lastimada, tiene hambre, tiene sed, está en incertidumbre, no sabe dónde está, pero además tiene miedo. Y esas son las ovejas que uno encuentra como pastor limitado, encuentra uno en el camino. Encuentra ovejas lastimadas y muy lastimadas. Encuentra ovejas con hambre, con sed de la palabra de Dios. Pero también encuentra mucha incertidumbre, mucha frustración, mucho miedo. Ese miedo que hemos visto, que se ha propagado en todo el planeta, eso uno lo ve con mucha frecuencia en este privilegio que es ser pastor limitado al servicio del Señor Jesucristo. Entonces, como la oveja está así, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando se pierde una oveja, el pastor no sale inmediatamente a buscar la oveja perdida. De hecho, cuando se da cuenta,
el pastor lo que hace es, y esto es el pastor de las ovejitas, él espera un tiempo. ¿Sí? ¿Y cuál es la razón de esa espera? Que si la oveja quedó en un abismo o quedó en un peñasco y tiene fuerzas todavía, es perfectamente posible que al tratar de rescatarla haga un mal movimiento, caiga y muera. O es posible que haga caer al pastor por la fuerza y por el ejercicio que hace, como tratando de defenderse de quien la está defendiendo, Entonces, no va inmediatamente porque la oveja todavía tiene fuerzas. El pastor lo que hace es esperar aunque la oveja esté débil. Es decir, cuando la oveja esté en su mayor vulnerabilidad. Ahí sí va a buscarla para rescatarla. Finalmente ya la oveja no tiene fuerzas para defenderse ni para intentar moverse. Y entonces va, la rescata, cura sus heridas, la sana y la alimenta para que retome fuerzas y esté en el redil. Dice Jesús que al encontrarla, la pone gozoso sobre sus hombros. Esa es una imagen tremenda del buen pastor que tenemos. Cuando nos rescata, nos pone sobre sus hombros, nos carga. No tenemos que caminar. No, Él nos carga, nos lleva sobre sus hombros, pero nos lleva gozoso, nos lleva lleno de alegría. Y llega a casa y celebra que encontró la oveja perdida. Nuestro buen pastor va a buscarnos si nos extraviamos. Va a dejarlo todo por ir a buscarnos. Así de importantes somos para Él. Y una vez nos encuentra, nos carga y luego celebra, porque es una victoria. Miren, la palabra de Dios es muy fuerte, es muy exigente con la misión pastoral. Es que el asunto de cuidar, guiar y apacentar requiere también precaución. Y entonces, me imagino que a estas alturas, todos los que me están oyendo dicen: bueno, no es mi asunto, yo no soy pastor. Les tengo noticias. Cada uno de nosotros somos pastores de algún rebaño. Tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestras ovejas. ¿Y cuáles son mis ovejas? A ver. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, ¿o no? Tenemos que cuidar a nuestras parejas, ¿o no? A nuestros hermanos, ¿o no? A nuestros sobrinos, ¿o no? Al prójimo, ¿o no? Tenemos que cuidarlos. Tenemos que alimentarlos con nuestro testimonio y con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de vivir. ¿Sí? Pero también, ojo con eso, al prójimo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros primos, a nuestra gente cercana, también tenemos que darles guía. ¿Y cuál es la guía que les damos? La palabra de Dios. No los cojamos a bibliazos, ¿no? A ver, Mateo 7. No. Contémosle a la gente que hay un buen pastor. El buen pastor. Y que ese buen pastor deja a todas las ovejas por una sola oveja que se le pierde. Que nos ama. Contémosle a la gente. Porque no podemos apartarnos de la palabra para guiar y para guiarnos. Y tampoco podemos decir: no, ese oficio de pastor es para otros. No. Todos tenemos a alguien o a algunos para pastorear. La palabra es nuestra luz, es nuestra lámpara, es nuestra brújula.
Con la palabra de Dios alimentamos y saciamos la sed, que es una condición propia de ser pastor. Miren, pastorear no es algo para presumir. Pastorear es un asunto para servir. Nosotros servimos a nuestro Señor y Él nos concede un privilegio. A uno nos concede el privilegio no solo normal, sino que además nos concede el privilegio especial de pastorear espiritualmente a algunas personas. ¿Sí? Pero todos tenemos el pastoreo a las familias. Otros pastorean a sus alumnos, otros a sus subalternos, otros pastoreamos ovejas del redil del Señor, pastoreamos hijos, pastoreamos. Todos cumplimos esa misión al servicio del buen pastor.